Jaime León, Roberto Pineda Duque, Ramón Jaramillo Jurado, Fernando Montoya, Carlos Posada Amador, Daniel Salazar Velázquez, Hans Federico Neumann, Gonzalo Vidal, Guillermo Uribe Holguín, Lucas Estrada, Sixto Arango Gallo, Antonio María Valencia. Adolfo Mejía, Blas Emilio Ateortúa, Luis Carlos Figueroa. Suena Historia. En este episodio de Suena Historia hablaremos de la vida y la obra del maestro Daniel Salazar Velázquez, el primer compositor antioqueño del que se han conservado hasta hoy registros musicales en partituras y del que podemos decir sin lugar a equívocos que produjo una obra que es el verdadero retrato musical de Medellín a finales del siglo XIX. Daniel Salazar Velázquez nació en Medellín en el ya lejano año de 1840 y falleció en la misma ciudad en el año de 1912. Era hijo de José María Salazar Cárdenas, un músico marinillo que, establecido en Medellín, se convirtió pronto en el maestro de capilla de la Iglesia de la Candelaria y llegó a ser también el director de la banda local. Seguramente fue su padre quien le dio las primeras luces en el arte, pero tal vez Salazar Velázquez estudió en la práctica solo con libros de música que llegaban de fuera y tal vez con algún profesor extranjero que pasó por la ciudad. Se cuenta que era tal su disciplina que pasaba días enteros estudiando el piano y solo salía para comer, pues de esa disciplina, de ese estudio casi frenético, el joven Salazar Velázquez muy pronto se convirtió en un diligente profesor de piano de la élite paisa. Escuchemos La Estrella del Norte, polca de Daniel Salazar Velázquez. Según todos los datos conservados, Daniel Salazar Velázquez fue el mejor pianista que tuvo Medellín en el siglo XIX. Y es un lugar común encontrar que era el acompañante y concertador local de todas las compañías de zarzuela española y de ópera italiana que llegaban a la capital antioqueña. Por otro lado, y en otro ámbito también muy importante, como pionero, fue el animador del primer periódico musical aparecido en la ciudad,
llamado sugestivamente la lira antioqueña. Toda esta historia comenzó hace poco más de 30 años, cuando en un programa de radio que teníamos en la emisora de la Cámara de Comercio, pasamos una grabación de concierto en la que el pianista Luis Guillermo Rendón Calderón interpretó Noche de Luna, pensamiento melódico de Daniel Salazar Velázquez, una pieza publicada en el año de 1900 por Gonzalo Vidal, el discípulo más destacado que tuvo Salazar Velázquez. Escuchemos Noche de Luna, pensamiento melódico, o con otros títulos, Melodía Capricho, del compositor antioqueño Daniel Salazar Velázquez. Cosas del destino, vaya uno a saber, esa emisión radial fue escuchada por uno de sus descendientes, por un tataranieto de Salazar Velázquez, quien después de llamar a la emisora me contactó para darme la posibilidad de conocer otras piezas para piano de su lejano abuelo. Y no solo música, también me mostró el tintero, la pluma y unos anteojos preciosos, redondos, en oro. Poco después publiqué en la revista de la Universidad de Antioquia, en el suplemento musical que tenía por el año 90, unos valses de Daniel Salazar titulados Placeres del Campo, que poco a poco empezó a develar al personaje. Con las partituras que me había entregado su tataranieto y con búsquedas y otras, encontramos ya un material que nos permitió ubicar al personaje estéticamente. Poco a poco, con otras fuentes, fuimos tejiendo e hicimos sonar esta historia. Escuchemos El primer amor, pasillo de Daniel Salazar Velázquez.
Daniel Salazar Velázquez, estilísticamente, considerado históricamente como músico, escribió una obra que retrata sonoramente nuestra ciudad en el siglo XIX y en la que se escuchaban sin discriminación alguna danzas de salón y tal vez cantares traídos de Europa por artistas visitantes como valses, mazurcas, xotices, polcas, galopas y redobas, pero también nuestros propios aires, como pasillos, danzas o habaneras, y las nacientes guabinas, torbellinos y bambucos. El estilo musical de Daniel Salazar, entonces, se debate entre los estertores finales del romanticismo y los latidos iniciales del nacionalismo. Su obra, desde los sonidos, describe costumbres y personajes, paisajes, pinturas, con una fidelidad asombrosa, tanto que puede ser una de las mejores fuentes históricas, hoy por hoy, para narrar la ciudad de Medellín en ese periodo. Además de pianista, concertador y director, Salazar Velázquez era relojero y corredor de bienes raíces. En 1886, junto al escritor Juan José Molina y sus hijos Carlos y Manuel Molina Vélez, Salazar Velázquez fundó La Lira Antioqueña, el primer periódico musical en la provincia colombiana, y que, curiosamente, estaba dedicado al bello sexo colombiano. En ese periódico, que salía como cada 15 días y valía 1 peso, además de noticias, avisos, necrologías, poemas y uno que otro texto literario, se publicaron, y esta es la novedad, partituras. La empresa no duró mucho, como suele ocurrir con todo esfuerzo artístico. Naufragó pronto en la quiebra económica, pero quedó la música, y ella hace sonar esta historia. Escuchemos Nocturno de Daniel Salazar Velázquez. Uno de los mejores amigos de Daniel Salazar Velázquez fue durante toda su vida Juan de Dios Escobar Arango, quien compartió con él no solo su formación y su trabajo como músico, sino muchísimas aventuras artísticas.
prácticamente habían nacido por las mismas fechas, se llevaban 15 días de diferencia. Habían incluso compartido tareas y labores en el ámbito de la banda, en la iglesia, como músicos en fiestas, en certámenes. Y en el año de 1883, ambos fueron nombrados por el gobierno nacional como directores de las bandas de Antioquia, Daniel Salazar, y de Panamá, Juan de Dios Escobar, cuando este país se llamaba Estados Unidos de Colombia. Pues mientras Daniel Salazar se ocupaba de la banda del estado de Antioquia, Juan de Dios Escobar viajó al Istmo a dirigir la banda del estado de Panamá. Apenas unas semanas después de su arribo a esa ciudad, Juan de Dios Escobar falleció enfermo de fiebre amarilla. En su homenaje póstumo, Salazar Velázquez escribió Una lágrima en la tumba de Juan de Dios Escobar, pasillo dolente que escucharemos a continuación. Daniel Salazar Velázquez fue también figura protagónica en la fundación de la Escuela de Música de Santa Cecilia, una realización auspiciada por la élite criolla en 1888. Además, entre los músicos fundadores y animadores de esa escuela se encuentran Rafael Dalemán, los músicos payaneses Francisco Javier, Pedro José y Gonzalo Vidal, y José Viteri, y los antioqueños Paulo Emilio Restrepo y obviamente nuestro músico Daniel Salazar Velázquez. Allí el maestro fue miembro honorario del consejo directivo y por muchos años fue el profesor de la cátedra de piano, donde se formaron muchos de los intérpretes de ese instrumento en la ciudad. Por otro lado, fue arreglista, compositor y director de la orquesta. Se tiene noticia y hay registros de su participación en varios de los conciertos de final de año, donde muchas obras suyas y de otros compositores eran montadas por los profesores y estudiantes de la institución bajo su batuta. Escuchemos Memorias de un ángel, valse de Daniel Salazar Velázquez.
Este ha sido nuestro homenaje a la música de Medellín en el siglo XIX. Ese retrato musical lo hizo la obra del compositor y pianista Daniel Salazar Velázquez. Soy Luis Carlos Rodríguez y esto fue Suena Historia. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Luis Carlos Historiador. Y recuerda, esto no lo vas a encontrar en un libro.